Martín, mi ex pareja, un estudiante de retórica, con una soberbia que solo su verborrea podía igualar, se dedicó durante meses a despojarme, palabra tras palabra, de la confianza que tardé años en construir. Me humillaba en público con chistes velados sobre mi intelecto, me subestimaba en privado con comentarios condescendientes sobre mis aspiraciones, y me hacía sentir una constante vergüenza por simplemente ser quien era, todo bajo la excusa de un intelectualismo superior. Él, el arquitecto de mi inseguridad, el que me hizo dudar de cada pensamiento, cada emoción, cada gesto, creyó que tenía el control absoluto sobre mi narrativa. Sin embargo, en un giro del destino, que ni su más compleja tesis de retórica habría podido prever, su propia arrogancia fue el detonante de su caída, una caída que se orquestó no con gritos ni lágrimas, sino con una fría y precisa ejecución. Cuando su descaro alcanzó un punto insostenible, cuando creyó que podía reducirme a un mero objeto de su deseo más vulgar, fue entonces cuando la verdadera Helena, la que él intentó enterrar bajo una luz de desprecio, resurgió con una determinación helada. El que presumía de un dominio impecable del lenguaje y de una capacidad innata para manipular cualquier conversación a su favor, se encontró desarmado, expuesto y completamente vulnerable ante la persona menos esperada, su propia madre. Fue a ella, la mujer que lo idolatraba y que lo consideraba la perfección hecha, hijo, a quien le entregué la prueba irrefutable de su miseria moral. Un simple mensaje crudo y vulgar que él me envió después de un intento fallido de reconciliación fue la chispa. Y mi respuesta, corta y punzante, fue el combustible. La captura de pantalla que llegó a su madre no solo demolió su imagen de intelectual intachable, sino que también desmanteló la burbuja de confort y admiración en la que vivía. Él pensó que estaba pidiendo un favor insignificante, un alivio momentáneo. Yo le entregué una lección que le costó mucho más que su orgullo, su reputación en Puerto Alegre, la idealización de su madre y la comodidad de un hogar que ya no le ofreció refugio. Me robó mi voz y yo me aseguré de que su mayor crítico, y ahora su más grande vergüenza, fuera su propia sangre. Tenía 24 años cuando todo esto culminó, pero la historia, la verdadera historia, comenzó 2 años antes, cuando yo apenas había cumplido los 22 y estaba en el pico de una ingenuidad que hoy me parece casi tierna. Vivía en Puerto Alegre, una ciudad costera con un encanto particular, donde las noticias viajan más rápido que el viento del mar y la reputación es una moneda de dos caras que pocos saben manejar. Mi vida entonces era un lienzo de posibilidades, recién graduada de diseño gráfico, con sueños de abrir mi propio estudio y una energía inagotable para perseguirlos. Era una época de café, de bocetos, de noches en vela perfeccionando proyectos y de la sana creencia de que el mundo, aunque a veces cruel, estaba lleno de oportunidades para quienes se atrevían a soñar. Mi círculo social era modesto pero sólido, un grupo de amigos leales que valoraban la autenticidad por encima de las apariencias, algo que pronto se volvería mi brújula interna en la tempestad que se avecinaba. Fue en una de esas exposiciones de arte local, con el aire salobre y el murmullo de las olas de fondo, donde lo conocí. Martín, él era la antítesis de mi mundo creativo y visceral. Estudiante de retórica en la universidad más prestigiosa de la región, un año mayor que yo, con 23 años recién cumplidos, y una mirada intensa que prometía conversaciones profundas y desafíos intelectuales. Al principio su intelecto me deslumbró. Hablaba con una elocuencia que yo nunca había escuchado, citaba filósofos, desmenuzaba argumentos complejos y parecía tener una respuesta para todo. Me sentí atraída por esa mente afilada, por la posibilidad de aprender, de ser retada, incluso de crecer. Él representaba un mundo diferente al mío, uno de lógica y elocuencia, que pensé complementaría mi universo de formas y colores. Nuestra relación comenzó con la efervescencia de los nuevos descubrimientos. Las primeras semanas fueron un torbellino de debates apasionados sobre arte, política y la naturaleza, humana, conversaciones que se extendían hasta la madrugada bajo el cielo estrellado de Puerto Alegre, en la terraza de mi apartamento o en los pequeños cafés bohemios del centro histórico. Me sentía viva, desafiada, como si hubiera encontrado a alguien que podía ver más allá de mi exterior creativo y apreciar la complejidad de mis pensamientos. Él me decía que valoraba mi perspectiva fresca y mi espontaneidad, aunque siempre con un matiz de condescendencia, como si mi forma de ser fuera una rareza exótica que él, en su infinita sabiduría, se dignaba a estudiar o incluso a tolerar. Esos pequeños detalles, esas diminutas grietas en su fachada de admiración, fueron las primeras señales que en mi ceguera inicial ignoré o justifiqué. Pensé que era su forma de ser, su humor intelectual, que sus comentarios sobre mis gustos demasiado populares o mis ideas demasiado simplistas
eran solo parte de su mente crítica, un rasgo de su supuesta genialidad. Lo que estaba en juego en esos primeros meses era mucho más que mi corazón. Era mi identidad, mi autoestima, la misma base de lo que me hacía ser Elena. Yo quería creer en un futuro juntos en una vida donde mi creatividad y su intelecto se fusionaran en una simbiosis perfecta. Imaginaba conversaciones en nuestro propio estudio compartido, donde él escribiría sus ensayos, y yo diseñaría mis obras, un futuro de crecimiento mutuo que ingenuamente le confié. Le abrí las puertas de mis sueños, de mis miedos, de mis ambiciones más íntimas, creyendo que su aguda inteligencia lo convertiría en el compañero ideal, en el socio que me ayudaría a navegar las complejidades del mundo. Él, por su parte, nunca habló de nuestro futuro. Siempre fue su futuro, sus aspiraciones, su camino hacia el éxito académico y profesional, y yo de alguna manera encajaba en ese plan como una musa conveniente o una compañera pasiva, una figura decorativa en su ascenso personal. Las señales se hicieron cada vez más claras, más punzantes, hasta volverse obvias para cualquiera que no estuviera tan cegado como yo. Sus bromas se volvieron más frecuentes, más directas, dejando de ser meros comentarios ingeniosos para transformarse en dardos envenenados. Se reía de mis elecciones de ropa diciendo que carecían de sofisticación intelectual, de que vestía como una eterna adolescente, o una artista de barrio. Se burlaba de mi forma de hablar corrigiendo mi gramática, o mi vocabulario como si fuera su alumna en una aula imaginaria. Elena, esa es una falacia de la autoridad, me espetaba en medio de una discusión trivial sobre el color de un diseño, haciendo alarde de sus conocimientos de retórica para desacreditar cualquier cosa que yo dijera, reduciendo mis opiniones a meros errores lógicos. Me sentía constantemente bajo un microscopio, analizada, juzgada y siempre hallada deficiente. Él llegaba a mi apartamento en el centro histórico de Puerto Alegre, sin avisar, a las 8 de la noche, a las 10, a veces, hasta la medianoche, esperando que lo recibiera con los brazos abiertos, interrumpiendo mis proyectos o mis momentos de paz. Y si yo expresaba la más mínima objeción, él me tildaba de demasiado sensible o irracional, aplicando sus técnicas de manipulación retórica para que yo terminara disculpándome por su propia invasión a mi espacio personal. La relación se transformó en una constante batalla por mi autoestima. Me vi callando mis opiniones, vistiendo de forma más discreta para no provocar sus críticas y evitando temas que pudieran desatar su furia intelectual o su condescendencia. Mi chispa se apagaba lentamente, ahogada bajo el peso de sus críticas y su ego desmedido. Mis amigos, los de verdad, notaron el cambio. Mi risa era menos frecuente, mis ojos tenían una sombra de cansancio que antes no existía. Me preguntaban qué me pasaba, si todo estaba bien, pero yo, atrapada en su telaraña de manipulación, solo decía que estábamos en una fase complicada, o que él era muy intenso, pero valía la pena. Al cabo de 8 meses de esta tortura emocional, la tensión era insostenible. El amor que había sentido se había corroído, reemplazado por un agotamiento emocional y una profunda sensación de vacío que me invadía cada minuto que pasaba a su lado. Rompimos en un café a mediodía un miércoles cualquiera, a pocos metros de la plaza principal de Puerto Alegre. No hubo gritos ni lágrimas de mi parte, solo un silencio liberador y la amarga certeza de que, aunque doloroso, era lo único sensato que podíamos hacer. Él, por supuesto, lo presentó como un mutuo acuerdo para enfocarnos en nuestras carreras, salvando su orgullo hasta el último segundo con su retórica impecable, sin una sola palabra de arrepentimiento. Yo, por mi parte, sentí un alivio agridulce, como si me hubieran quitado un peso inmenso de encima, pero dejándome con las cicatrices invisibles de un alma, herida, una que tardaría meses en sanar, y en recuperar su propia voz en el bullicio de Puerto Alegre. Los 6 meses siguientes fueron un proceso lento y doloroso de reconstrucción, de redescubrimiento de la Elena que había sido antes de Martín y de la que podía ser sin él. Volví a dibujar con pasión, a reír a carcajadas con mis amigos, a usar la ropa que me gustaba sin temor a ser juzgada. Estaba aprendiendo a respirar de nuevo, a valorar mi espacio, mi opinión, mi propia existencia. Pensé que el capítulo Martín estaba cerrado, enterrado bajo el peso de la experiencia y la fortaleza que había ganado. Ingenua otra vez, no sabía que el epílogo, el verdadero golpe maestro, aún estaba por escribirse. Y que esta vez yo sería la autora. 6 meses después de aquella ruptura liberadora, cuando mi vida en Puerto Alegre volvía a encontrar su ritmo y mi estudio de diseño gráfico empezaba a florecer con nuevos clientes y proyectos emocionantes, recibí un mensaje inesperado. Era de Martín. Mi corazón dio un brinco involuntario, una mezcla de recelo y una punzada de curiosidad que me sorprendió, una traicionera chispa de esperanza que aún latía en lo más profundo de mi ser,
a pesar de todo el dolor que me había causado. Él decía que estaba de paso por Puerto Alegre, que había venido a visitar a su familia en el viejo barrio del Almendro, un sector tradicional, con casas de estilo colonial y una fuerte sensación de comunidad, y que le gustaría tomar un café solo para ver cómo estaba sin ninguna otra intención, recalcando esa inocencia con una serie de emojis que ahora veo como las primeras banderas rojas de su siguiente engaño. La propuesta me pareció extraña, pero en mi renovada confianza, y con la distancia emocional que habíamos ganado, pensé que quizá la madurez le había sentado bien, que los 6 meses de separación habían obrado algún tipo de milagro en su ego desmedido. Acepté con la precaución de quien ha aprendido una dura lección, pero con la apertura de quien cree en las segundas oportunidades, al menos para una conversación amistosa. Nos encontramos un viernes por la tarde a las 4:30 en punto, en una pequeña cafetería con vistas al puerto, un lugar que no habíamos frecuentado juntos justamente para evitar cualquier sombra del pasado, cualquier ancla emocional que pudiera arrastrarnos de nuevo a la toxicidad. Martín apareció con esa misma aura de intelectualidad que una vez me había subyugado, una impostura de sofisticación que siempre había sabido manejar. Llevaba una camisa de lino de un tono azul, suave, impecable y recién planchada, y su cabello ligeramente despeinado de forma calculada le daba un aire de pensador, despreocupado, un intelectual bohemio que siempre resultaba atractivo a primera vista. Hablamos de nuestros proyectos de la vida en la ciudad que tanto nos había visto crecer, de sus estudios de posgrado en retórica avanzada en una universidad de la capital, un tema que antes habría sido motivo de sus largas peroratas. Para mi sorpresa, la conversación fue genuinamente agradable. No hubo críticas punzantes, no hubo condescendencia velada, solo un interés superficial que por un momento me hizo creer en la posibilidad de una amistad genuina, una relación civilizada y adulta que me habría dado un cierre pacífico. Me preguntó por mis diseños, por mis clientes, por si había encontrado a alguien especial, su voz cargada de un tono que parecía sincero. Respondí con cautela, sin revelar demasiado, pero dejando entrever mi progreso y mi felicidad, el renacimiento de mi estudio y la nueva estabilidad emocional que había logrado. Él sonrió asintiendo con la cabeza, y por primera vez en mucho tiempo no sentí que estuviera juzgándome, no sentí esa pesada losa de su mirada crítica sobre cada una de mis palabras. Hablamos durante poco más de una hora, sorbiendo nuestros cafés, mientras el sol de la tarde teñía el horizonte de naranja y púrpura, pintando el cielo de Puerto Alegre con una belleza serena. Me sentí tranquila, satisfecha con la idea de que habíamos superado el pasado y que podíamos compartir un espacio sin dramas, sin resentimientos, sin la necesidad de competir o de humillarnos. Al despedirnos, él me abrazó, un gesto que me pareció un poco más largo de lo necesario, un roce sutil de su mano en mi espalda que encendió una pequeña alarma, pero que atribuía a la nostalgia o a una amistad recuperada, desechando la sensación incómoda como un vestigio de mi antigua desconfianza. Me alegra verte tan bien, Elena, me dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Siempre fuiste especial, a tu manera, muy única. Una frase ambigua típicamente suya que en otro tiempo me habría hecho dudar de mí misma, pero que ahora apenas rozaba mi armadura de indiferencia y autoconocimiento. Volví a mi apartamento a escasos 15 minutos a pie de la cafetería, con una sensación de paz que esperaba duradera. Pensé que habíamos cerrado ese capítulo con dignidad. Me dispuse a trabajar en un nuevo logo para un cliente, encendí la computadora, abrí los programas de diseño, cuando 30 minutos exactos después, a las 18:00 en punto, mi teléfono vibró sobre la mesa auxiliar. Era un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Lo abrí, y en ese instante el suelo bajo mis pies se abrió. La realidad se distorsionó y el aire de la habitación se volvió denso y respirable. Desde que te vi, hoy tengo una calentura que hasta me duele, ¿me ayudarías a aliviarla? No duraría mucho. Esas 17 palabras tecleadas, con una desfachatez abismal, eran de Martín. Había utilizado un número diferente para enviarlas, probablemente para evitar que lo hubiera bloqueado después de la ruptura, o simplemente, como una jugada más de su retórica manipuladora, una forma de evitar ser rastreado, una máscara más en su juego de identidades. El mensaje me golpeó no como una ola de tristeza que me anegara, ni como un grito de dolor que me paralizara, sino como una punzada de ira helada que se extendió por cada fibra de mi ser, desde la punta de los dedos hasta el último rincón de mi mente. Mi respiración se ralentizó hasta casi detenerse, mi visión se agudizó y los colores de mi estudio, los tonos vibrantes de mis diseños, parecieron apagarse, dejando solo la fría luz de la pantalla del teléfono.
No había espacio para la conmiseración, para el autoengaño, para la pregunta de por qué a mí, para el victimismo. Había una claridad brutal en la traición, una obscenidad tan directa que borró cualquier atisbo de duda sobre su verdadera naturaleza. La conversación de la tarde, su supuesto interés, sus sonrisas amables, su me alegra verte, también todo se desveló como una farsa bien orquestada para un único propósito: reducirme a un objeto, a una solución temporal, para su calentura una simple herramienta para su placer egoísta. Leí esas palabras una y otra vez, analizando la precisión de su vulgaridad, la calculada ambigüedad, de no duraría mucho una frase que resumía su desprecio hacia mí, hacia nuestra historia, y hacia la esencia de cualquier conexión humana más allá de lo físico. Un estudiante de retórica. El intelectual que se jactaba de la sutileza del lenguaje, recurriendo a la más básica, denigrante y primitiva de las proposiciones. La hipocresía me revolvió el estómago con una fuerza que me hizo apretar los puños hasta que mis nudillos se pusieron blancos. En ese momento, en mi pequeño salón, con vistas a los tejados de Puerto Alegre, algo dentro de mí murió de forma irreversible. La última pizca de la vieja Elena, la que intentaba ver lo bueno en las personas incluso, cuando se mostraban lo peor, la que perdonaba y buscaba segundas oportunidades, con una fe inquebrantable en la bondad humana, se desvaneció por completo. Y en su lugar algo más frío, más peligroso, más decidido tomó el control, como un depredador que despierta de un largo letargo. No hubo lágrimas que empañaran mi visión. No hubo gritos de frustración que me liberaran. Mi reacción fue un silencio absoluto, una quietud casi sobrenatural, que contrastaba violentamente con la tormenta de pensamientos y cálculos que se desataba en mi mente. Dejé el teléfono sobre la mesa de café, con la pantalla iluminada, mostrando la evidencia de su bajeza, un testimonio digital de su vulgaridad. Me levanté, caminé lentamente hacia la ventana y observé el ir y venir de los barcos en el puerto, el suave vaivén de las olas, mientras mi mente, con una claridad cristalina que me asustó un poco, empezaba a trazar un nuevo camino, un camino de justicia. Esa noche no era la noche de la víctima, era la noche de la estratega. La humillación que él me había infligido no se quedaría sin respuesta, eso estaba claro. Sentí una resolución fría y una certeza inquebrantable: ese chico Martín nunca jamás cambiaría. Sus palabras eran veneno, y yo había aprendido a defenderme de ellas, pero no de la forma en que él esperaba, no con súplicas ni con confrontaciones emocionales que él sabría desarmar. Iba a aplicar la ley de la justicia poética, una que utilizaría su propia arma, las palabras, pero dirigida a su talón de Aquiles, a su fachada de respetabilidad, a la única parte de su vida que no podía controlar con su retórica. Mi mente repasaba los detalles de nuestra relación, las innumerables veces que me había hecho sentir pequeña e insignificante. Los chistes crueles sobre mis aspiraciones artísticas que él minimizaba con comentarios como "eso es un hobby, Elena", no una carrera, los desaires sobre mi intelecto que él disfrazaba de crítica constructiva, las burlas sutiles sobre mi apariencia que me hacían dudar de mi propio estilo. Todo volvió en un torbellino, no para herirme de nuevo, sino para alimentar la llama de mi determinación, para solidificar mi convicción. Él había usado la retórica para construir una imagen de superioridad y para desmantelar la mía. Ahora yo usaría una imagen, una simple captura de pantalla, para desmantelar la suya. Y no de cualquier manera. Necesitaba que el impacto fuera máximo, que la vergüenza fuera profunda, que la lección fuera imborrable, una que ni su vasto conocimiento de la oratoria podría refutar o suavizar. Y para eso solo había una persona en el mundo cuya opinión realmente le importaba a Martín, una persona cuya decepción sería un golpe más duro que cualquier palabra que yo pudiera pronunciar o cualquier crítica pública que pudiera lanzar: su madre. Recordé a la señora Carmen, una mujer de unos 57 años, de una elegancia sobria y una moral inquebrantable, a quien había conocido brevemente durante nuestra relación en un par de eventos familiares. Era una pilar en la comunidad del Almendro, conocida por su trabajo voluntario en la parroquia local, por su rectitud y por su devoción absoluta a su hijo brillante y prometedor Martín. Él la adoraba, o al menos adoraba la imagen que ella tenía de él, la figura idealizada que él se esforzaba por mantener. Esa fue mi revelación, el eslabón perdido en mi plan naciente, la pieza que le daría al golpe la precisión de un bisturí. Un plan que no buscaba venganza ciega, sino justicia precisa, quirúrgica, dirigida al centro de su vulnerabilidad. Dejé todo como estaba: la prueba digital en mi teléfono, la calma helada en mi rostro. No había necesidad de actuar impulsivamente. Todo era ya una partida de ajedrez en mi cabeza, y yo acababa de visualizar el jaque mate, la secuencia de movimientos imparables.
La pieza clave, la reina de mi estrategia, era la señora Carmen. Esa noche, mientras la luna llena se reflejaba en las aguas del puerto y las luces de Puerto Alegre parpadeaban en la distancia, tomé una decisión que no solo cambiaría el destino de Martín de forma irreversible, sino que también solidificaría mi propia transformación de víctima, pasiva arquitecta implacable de mi propia justicia. No lloré, no lo confronté, simplemente calculé. Y supe que su mundo construido sobre mentiras y apariencias estaba a punto de colapsar. La calma que me invadió después de leer su mensaje y formular mi plan fue casi perturbadora. Me sentí como una arquitecta ante los planos de un rascacielos, cada línea, cada ángulo, cada cimiento calculado, con precisión milimétrica, una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. Pasé la siguiente hora en un estado de quietud absoluta, sentada en el sofá de mi estudio en Puerto Alegre observando la pantalla de mi teléfono, no por desesperación, sino por una necesidad inquebrantable de grabar cada detalle, de asegurarme de que mi contraataque fuera irrefutable. Necesitaba que la prueba fuera impecable, un documento digital que no dejara lugar a dudas. Hice varias capturas de pantalla de su mensaje asegurándome de que la fecha y la hora exactas, 18:00 p.m. del viernes 14 de marzo, fueran visibles, así como el número de teléfono desconocido desde el que lo había enviado, aunque este último inteligentemente no revelaba su nombre directamente. Luego, con la misma frialdad que me había poseído, abrí mi lista de contactos antiguos. Sabía que la señora Carmen, su madre, había guardado mi número durante un tiempo, quizá por cortesía, quizá por una genuina amabilidad que a Martín le gustaba exhibir cuando le convenía. Y yo, por una intuición que en ese momento me pareció inusual, pero que ahora entiendo como el presagio de lo que vendría, nunca borré el suyo. Estaba allí bajo la C entre Carmen Rodríguez, su nombre completo, y la de una antigua clienta con la que ya no trabajaba. Sentí un pequeño escalofrío al ver su nombre en la pantalla, una breve punzada de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer, pero no vacilé ni un segundo. Mi determinación era de acero, forjada en meses de humillación y el fuego reciente de su descaro. El siguiente paso era crucial, mi respuesta. No podía ser impulsiva ni cargada de ira o de un resentimiento que él pudiera desestimar. Tenía que ser corta, lapidaria, y llevar la marca de mi desprecio más absoluto, pero con un matiz de ingenio que resonara con la supuesta intelectualidad de Martín, con el arma de la retórica que él tanto se había vanagloriado de dominar. Escribí y borré varias veces buscando la frase perfecta. Vete al infierno era demasiado emocional y le daría la satisfacción de ver mi dolor. Eres un cerdo era demasiado obvio, demasiado fácil de ignorar. Necesitaba algo que lo golpeara donde más le dolía, algo que él, con toda su retórica, no pudiera refutar ni tergiversar sin humillarse aún más. Finalmente, la frase perfecta llegó a mi mente como una epifanía, un destello de brillantez fría. Escribí con la exactitud de un cirujano: no puedo ayudarte. Y si te duelen las bolas, considera la castración. Cada palabra fue una flecha directa al corazón de su ego. Era concisa, letal, y destilaba una frialdad que reflejaba el vacío que sentía por su falta de respeto, una bofetada verbal que él no podría ignorar. El uso de la palabra castración en su connotación de emasculación simbólica era el golpe maestro, una burla directa a su ego masculino y a su supuesta virilidad que tanto parecía valorar y usar para medir su propio éxito. Confirmé el envío observando cómo el mensaje se entregaba al número desconocido. Luego, sin piedad ni un segundo de remordimiento, hice una nueva captura de pantalla de mi respuesta, asegurándome de que ambas conversaciones, su propuesta obscena y mi rechazo tajante, quedaran inmortalizadas en una sola imagen digital. Después, con un gesto firme y definitivo, bloqueé su número. Él no volvería a contactarme por esa vía. Eso estaba claro, pero eso fue solo el principio. La verdadera jugada maestra aún estaba por realizarse. Mi teléfono, con la evidencia resguardada, se sentía como un arma cargada, una bala de plata lista para ser disparada con precisión. Respiré hondo, una respiración que llenó mis pulmones no de aire sino de una extraña y poderosa sensación de control. No había vuelta atrás. La fase 1, la preparación silenciosa y metódica, había concluido con éxito. Ahora venía la ejecución, el momento de la verdad, el instante en que el mundo de Martín se tambalearía. La señora Carmen, su número que conservaba en mi agenda de años, era ahora la clave maestra de mi estrategia. Mi pulgar se detuvo sobre su nombre un instante de vacilación, no por arrepentimiento sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer.
Sabía que al involucrarla, no solo estaría exponiendo a Martín de la forma más devastadora posible, sino que también estaría rompiendo la inocencia de una madre sobre su hijo, una acción que, aunque necesaria, no tomaba a la ligera. Pero el daño que Martín me había causado, la erosión de mi espíritu, la destrucción metódica de mi autoestima, justificaba esta medida extrema. Necesitaba una justicia que lo sacudiera hasta la médula, una que no pudiera ignorar, una que su retórica grandilocuente no pudiera rebatir ni disfrazar. Abrí la ventana de chat con la señora Carmen. No escribí una larga explicación ni un lamento. No busqué su lástima ni su complicidad emocional. Eso habría sido caer en el papel de víctima y esa Elena ya no existía. Mi mensaje fue tan sobrio y preciso como mi plan, despojado de cualquier emoción superflua. Hola, señora Carmen. Solo para que sepa cómo se comporta su hijo. Y adjunté la captura de pantalla doble, su mensaje obsceno y mi respuesta tajante sin una palabra más. El mensaje se envió a las 18:45, la hora perfecta en la que sabía que la señora Carmen ya estaría en casa, tranquilamente sentada en su sillón favorito en el salón de su casa del Almendro, quizá preparando la cena ajena a la bomba digital que estaba a punto de aterrizar en su regazo. Luego, con la misma frialdad con la que había planeado todo, apagué el teléfono. No quería ver su respuesta de inmediato. Necesitaba que la gravedad de lo que había hecho Martín, el peso de esa verdad innegable, se asentara en ella antes de que yo interviniera, si es que lo hacía, permitiendo que la indignación maternal y la decepción hicieran su trabajo. La espera fue tensa pero no ansiosa. Fue una espera calculada, una demostración de mi autocontrol, de mi nueva capacidad para manejar la presión. Durante las siguientes 2 horas me concentré en mi trabajo, en los diseños de un logo que tenía pendiente, canalizando la energía de la venganza en creatividad, en la belleza de las formas y los colores. Era una forma de reafirmar mi valor, mi existencia, mi capacidad de crear en lugar de destruir, un acto de resistencia silenciosa. Pero cada línea que dibujaba, cada tono que elegía, estaba imbuido de la fría determinación que ahora me definía. A las 20:50 sentí la necesidad de encender el teléfono. Mi pantalla se iluminó mostrando una notificación de WhatsApp. Era de la señora Carmen. Abrí el mensaje con el pulso firme, sin temblar. Elena, por Dios, ¿es esto real? Me hiciste reír con lo de la castración, pero no puedo creer lo que leo. Te juro que voy a hablar muy seriamente con él. Lo siento mucho, cariño. La respuesta de la señora Carmen me sorprendió en varios niveles, superando mis expectativas más optimistas. No hubo reproches hacia mí ni incredulidad en la veracidad de la captura de pantalla. Hubo vergüenza, sí, una vergüenza palpable, que se sentía en cada palabra, pero también una honestidad brutal, y lo más inesperado de todo, un toque de humor, una ironía que resonó perfectamente con la mía. Me hiciste reír con lo de la castración. Esa frase fue la confirmación de mi victoria, el primer fruto de mi cuidadosa siembra. Significaba que ella no solo había visto la evidencia irrefutable, sino que la había procesado, la había entendido en su contexto, y mi respuesta, lejos de parecer agresiva o vulgar, había calado en su propio sentido de la justicia, en su código moral. La señora Carmen, mujer de principios inquebrantables, la que siempre había defendido a su hijo intelectual de cualquier crítica, la que lo había idealizado durante años, acababa de ver la podredumbre moral que se escondía bajo su fachada de elocuencia. Y se rió, no de mí, no de la situación en sí, sino de la brutal y necesaria punzante de mi réplica. Sabía que la confrontación entre madre e hijo sería inevitable y que sería devastadora para él. No necesitaba escucharla, no necesitaba verla. Solo necesitaba saber que había ocurrido, que la semilla había sido plantada. El efecto dominó comenzó casi de inmediato, como un sismo silencioso. Los días siguientes, una ola de rumores sutiles empezó a correr por Puerto Alegre, especialmente en el barrio del Almendro, donde la señora Carmen era tan respetada. Las señoras que solían tomar el café en la plaza, las vecinas que se cruzaban en la panadería de la esquina, todos parecían susurrar sus miradas, se posaban en la casa de los Rodríguez con una mezcla de lástima y juicio. Martín, que siempre había sido una figura prominente en los círculos académicos y sociales de la ciudad, empezó a desaparecer de la vida pública. Ya no se le veía paseando por el puerto con esa altivez que lo caracterizaba, ni en los cafés universitarios que solía frecuentar para exhibir su intelecto. Su orgullosa madre, la señora Carmen, también adoptó una actitud más reservada en sus apariciones públicas. Sus ojos, antes llenos de un brillo maternal, cuando hablaba de su hijo, ahora mostraban una tristeza velada, una decepción profunda,
que no intentaba ocultar del todo una grieta en su armadura de dignidad. No tardé en enterarme de los detalles por conductos indirectos, una red de susurros y miradas en una ciudad donde todo se sabe. Una amiga en común que vivía cerca de la familia de Martín me contó que hubo una discusión monumental en su casa una noche justo después de mi mensaje. Gritos ahogados, silencios abruptos y la voz firme de la señora Carmen, que se escuchaba por encima del resto, resonando en la tranquila calle del Almendro. No puedo creer que mi hijo, un estudiante de retórica, un hombre con tu intelecto y tus supuestas virtudes, pueda rebajarse a tal bajeza y vulgaridad, le espetó según mi amiga una frase que le destrozó el alma porque venía de la persona que más lo admiraba. Martín intentó usar su retórica, sus argumentos, sus falacias, para defenderse, para tergiversar la verdad, pero por primera vez no tuvo audiencia. La señora Carmen, con una dignidad herida, se negó a escucharlo. Ella había visto la prueba irrefutable, y su confianza en él, su idealización, se había pulverizado. El giro, el verdadero giro, que cambió el juego de forma permanente, llegó 3 semanas después de aquel mensaje. Martín, que hasta entonces vivía holgadamente de una asignación mensual de sus padres y de algunas becas universitarias que le permitían mantener su estilo de vida despreocupado, se encontró de repente con sus fondos congelados. Su madre, con una resolución admirable y una frialdad que me sorprendió, le había retirado todo apoyo financiero. Si eres tan inteligente y capaz como dices, demuéstralo, le había espetado con voz firme y clara. Gánate la vida con esa retórica que tanto pregonas, pero sin arrastrar mi nombre en el barro ni deshonrar los valores que te enseñamos. Esa fue la primera parte del jeque, el golpe inicial que lo dejó desorientado. La segunda vino poco después. Martín se mudó del Almendro. Ya no podía soportar las miradas de lástima, los susurros velados, la vergüenza silenciosa que emanaba de su propia madre cada vez que se cruzaban. La casa familiar, su refugio, su fortaleza, se había convertido en su prisión, un recordatorio constante de su exposición y su fracaso moral. Tuvo que irse a vivir a un apartamento pequeño y compartido en las afueras de Puerto Alegre, en una zona industrial mucho menos atractiva, lejos de la comodidad y el estatus que siempre había dado por sentado. Ya no tenía acceso a su coche, a su tarjeta de crédito. Su vida de estudiante brillante y despreocupado se desmoronó en cuestión de días, su fachada de privilegio hecha añicos. No lo había buscado yo directamente, no había movido un solo dedo más allá de enviar esa captura de pantalla, pero fue la consecuencia directa e ineludible de la decisión de su madre, una mujer que valoraba la honestidad por encima de la imagen. La señora Carmen, con una dignidad inquebrantable, había tomado medidas drásticas, no solo para castigar a su hijo por su vulgaridad, sino también para proteger su propia reputación y la de su familia en una comunidad donde el honor lo era todo. No quería que el nombre de los Rodríguez estuviera asociado con ese tipo de comportamiento. Así Martín perdió su comodidad, su estatus, su hogar y la idealización que su madre tenía de él, un golpe mucho más devastador que cualquier confrontación directa que yo pudiera haberle dado. Su mundo, construido sobre la retórica y las apariencias, se había derrumbado bajo el peso de su propia vulgaridad expuesta por la persona a quien menos esperaba. La retórica que tanto amaba se volvió el arma de su propia caída, una ironía que no pasó desapercibida para mí. El final de la historia de Martín no fue un estruendo, sino un eco silencioso de las consecuencias de sus propias acciones resonando por todo Puerto Alegre y más allá. Para él, el brillante estudiante de retórica, la caída fue multifacética y dolorosa. Perdió la comodidad de su hogar familiar en el Almendro, esa burbuja de privilegio donde sus padres le brindaban todo sin cuestionar, viéndose forzado a un autoexilio, en un apartamento compartido lejos de los murmullos y las miradas de juicio. Perdió su asignación mensual, ese cordón umbilical financiero que lo mantenía a flote, obligándolo a enfrentar la dura realidad de ganarse la vida con esa intelectualidad que tanto alardeaba, una experiencia que sospecho fue más humillante que cualquier debate que hubiera perdido. Pero lo más profundo, lo que ninguna beca ni dinero podría comprar, fue la pérdida de la inocencia de su madre. La señora Carmen, esa mujer de principios, la que lo había idealizado como la cumbre de la perfección, vio su verdadera esencia, su vulgaridad, su falta de respeto más allá de toda su labia. La decepción en sus ojos era una sentencia más dura que cualquier crítica académica. Para mí, Elena, la historia tuvo un final muy diferente. Recuperé mi paz, no solo la ausencia de conflicto, sino una paz profunda, una serenidad forjada en la autoafirmación. Mi estudio de diseño gráfico prosperó en el centro de Puerto Alegre con nuevos clientes que valoraban mi visión, mi voz y mi autenticidad.
Ascendí no en una escalera corporativa, sino en la mía propia en la construcción de mi imperio creativo, recuperando cada centímetro de la confianza que él me había arrebatado. Ahora duermo en paz con la conciencia tranquila y la certeza de que la justicia, aunque a veces silenciosa, siempre encuentra su camino. La ironía de todo esto es exquisita, casi poética. Él, el maestro de la retórica, el que se jactaba de su dominio del lenguaje y de la capacidad de persuadir a cualquiera, fue desarmado por una simple captura de pantalla, y por una frase la mía que no contenía falacias sino una verdad brutal. Todavía hoy ocasionalmente me pregunto si su retórica mejoró después de aquella lección, si aprendió a usar sus palabras con respeto, con honor, en lugar de como armas de humillación. Pero estoy segura de que lo de la castración fue el argumento más contundente que escuchó en toda su vida uno, que no pudo refutar con sus teorías ni con su arrogancia. El golpe final, la cereza del pastel de mi venganza, llegó meses después. Un día revisando mi bandeja de correo electrónico, me encontré con un mensaje inesperado. Era de él. Había logrado mi dirección a través de algún conocido. El asunto era solicitud de referencia. Martín el genio me pedía que escribiera una referencia laboral para un puesto en una pequeña agencia de marketing, en una ciudad lejana, buscando escapar de su propia sombra. La desfachatez de su petición era tan monumental que casi me arranca una carcajada. En mi mente reviví todas sus humillaciones, sus comentarios hirientes, su propuesta obscena. Pensé en la decepción de su madre, en la pérdida de su estatus. Y sonreí. No le respondí con palabras ni con una negativa formal. Simplemente le envié un correo electrónico vacío con un único emoji en el cuerpo del mensaje, un corazón roto. Que lo interpretara como quisiera. Quizás como un recordatorio de lo que él rompió en mí. Quizás como la imposibilidad de que yo pudiera decir algo bueno de él. O quizás, y esta era mi favorita, como un eco silencioso de su propia impotencia emocional. Él pensó que éramos un chiste, que yo era un chiste, una broma fácil, para su intelecto superior una conquista trivial. Pero le demostré que el verdadero chiste, el que nadie olvidaría, era él mismo. Y me aseguré de que la persona más importante de su vida, la única, a quien él no podía engañar con su retórica vacía, fuera quien lo escuchara por primera vez sin filtros, sin máscaras. La justicia poética es a veces la más dulce, no por su crueldad sino por su precisión, por su capacidad de ajustar las cuentas de tal manera que el agresor se convierta en su propia sentencia. Martín me robó 3 años de mi vida, con sus manipulaciones, sus palabras hirientes, su constante desprecio. Yo le cobré los siguientes 30 de la suya, con una única imagen y la verdad contada a la persona adecuada en el momento preciso. Esa fue mi obra maestra, mi venganza silenciosa y el renacimiento de Elena en Puerto Alegre.